hablaré Hola, sobre hoy hablaré la guerra sobre ruso-japonesa. la guerra ruso-japonesa. Antecedente de la guerra ruso-japonesa. Antecedente de la guerra ruso-japonesa. Esa guerra ruso-japonesa Esa guerra hay que ruso-japonesa entenderla hay que desde la entenderla revolución Meiji desde la revolución del Meiji Japón de del Japón de 1868. 1868. En esa revolución Meiji En esa revolución participaron Meiji dos clanes principales del participaron dos Japón, clanes principales del dos Japón, clanes del sur. dos clanes del sur. Uno era el clan Uno Satsuma era el clan Satsuma y el otro era el clan Chotsu. y el otro era el clan Chotsu. El Japón El determinó Japón abrirse al mundo determinó abrirse al por mundo por que el Comodoro Perry, que el Comodoro cuando Perry, llega a las costas del cuando Japón llega a las costas del con el Japón barco negro, con el barco negro, el Japón el tenía Japón dos tenía dos caminos. caminos. O seguía en su O seguía en ostracismo su feudal, ostracismo feudal, o, o, por el contrario, por el contrario, se abría al mundo se abría al al ser un mundo país más como al Occidente. ser un país más como Occidente. El Japón determinó lo segundo. El Japón determinó lo segundo. Previo a la guerra ruso-japonesa, Previo a la guerra el ruso-japonesa, Japón el Japón suscribió un tratado con suscribió un Gran tratado Bretaña. con Gran Bretaña. Ese tratado Ese era tratado de que era si de que tanto si Gran Bretaña tanto Gran como el Bretaña Japón como el eran Japón atacados eran atacados por un solo estado, por un solo estado, el otro permanecía el otro neutral. permanecía neutral. Y si Y Gran si Bretaña Gran Bretaña o o el Japón eran el atacados Japón por dos eran o más atacados por estados, dos o el más estados, otro iba a el otro intervenir en su iba a ayuda. intervenir en su ayuda. Esto Esto rompe rompe claramente la tradición claramente la británica tradición británica de un de perfecto un aislamiento. perfecto aislacionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los británicos, Porque los británicos, como como política de Estado, política de Estado, nunca se han alineado con un nunca Estado se han alineado con un previo Estado previo a un a desequilibrio del poder. un desequilibrio del poder. Esa fue una de las Esa primeras fue una de veces las primeras que veces Gran Bretaña que Gran hizo Bretaña esto. hizo esto. Y eso lo Y consiguieron eso los lo diplomáticos del consiguieron los Japón. diplomáticos del Japón. En En 1895, 1895, Japón entra en guerra Japón con entra en guerra la con China la de la China dinastía Manchú. de la dinastía Manchú. Japón gana esa Japón guerra a la gana esa China Manchú. guerra a la China Manchú. Y en el tratado Y en el tratado estaba estipulado de que estaba estipulado de se que sea la Manchuria de se Japón. sea la Manchuria de Japón. Increíblemente, Increíblemente, esa dinastía, la esa última dinastía, la de la última China, dinastía de la China, acepta esa parte. acepta esa parte. Sin embargo, Sin embargo, dos estados, dos estados, principalmente europeos, principalmente europeos, Rusia, Rusia, Alemania, Alemania, hacen de que el Japón hacen de que devuelva el esa Japón parte devuelva esa parte a China. a China. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque Rusia tenía pretensiones Rusia sobre la tenía Manchuria. pretensiones sobre la Y es más, Manchuria. Y es más, luego de que Japón luego de que Japón devolviera la Manchuria a devolviera China la Manchuria a China por por circunstancias circunstancias que se dieron en el que se territorio, dieron en el Rusia territorio, ocuparía de Rusia facto ocuparía ese de facto territorio. ese Esa territorio. fue la Esa causa fue principal la causa por principal el cual el por el cual nacionalismo el de nacionalismo Japón de Japón surge surge y se y va contra se va Rusia. contra Rusia. Y el alto mando Y militar el de alto Japón mando militar de empieza Japón a empieza a ver a ver Rusia a Rusia como probable como adversario. probable adversario. Porque recordemos Porque de que recordemos la de Rusia que imperial la Rusia imperial estaba cerca de las estaba costas del cerca de Japón. las costas del Japón. En En 1904, año que 1904, empieza la guerra año que empieza la guerra ruso-japonesa, ruso-japonesa, Japón Japón rompe rompe relaciones relaciones diplomáticas diplomáticas con con Rusia. Rusia. Para el derecho Para el internacional de la derecho época, internacional de la esto era época, esto era suficiente suficiente para para iniciar las iniciar las acciones hostiles. acciones hostiles. El zar El zar de Rusia de se Rusia sorprendió ante se esto, sorprendió ante esto, porque él pensaba porque él pensaba de que de que Japón, un Japón, estado un estado pequeño en cuanto a pequeño en territorio, cuanto a territorio, comparado con Rusia, no se iba a no se iba animar a a darse paso. animar a darse paso. Bueno, Japón lo hizo, Bueno, Japón lo hizo, por un sencillo por motivo, un sencillo motivo, porque porque el tren el tren transiberiano transiberiano que unía a Europa hacia hacia Oriente, Oriente, cerca del Japón, cerca del Japón, todavía no estaba todavía no construido. estaba construido.
El Japón El Japón preveía de que se esperaba 1, 2, 5, 10 años más iniciar de hostilidades con Rusia. Rusia. Muy Muy probablemente sus sus posibilidades posibilidades iban a ser nulas. nulas. Japón no iba a Japón no iba a ganar ganar una una guerra guerra con Rusia en 10, 15, 10, 15, 20 años más. Por ello, los Por ello, los estadistas estadistas japoneses que que pertenecían pertenecían al clan Satsuma, el clan el Chotsu, clan Chotsu, entre ellos, por entre ellos, ejemplo, por ejemplo, Togo, Nogi, Nogi, determinaron determinaron que el que el Japón, Japón, si había si había un un momento momento de de atacar atacar a a Rusia, Rusia, era era en en 1904. 1904. Japón Japón desembarca en desembarca en Asia Asia continental, continental, derrota a las derrota a fuerzas las fuerzas rusas, rusas, que fue una que fue una sorpresa para el sorpresa mundo, para el mundo, porque porque Rusia Rusia es es el el estado estado más grande más grande del mundo, del del siglo siglo XX XX y lo y es lo en el es siglo en el XXI. siglo XXI. Las Las principales principales acciones se acciones se desarrollaron en desarrollaron en una una península península que se que acerca se a acerca a Corea Corea y y China, China, llamado el llamado el Liaodong. Liaodong. En una En una península, el península, el Liaodong, Liaodong, se se encuentra una encuentra una fortaleza fortaleza llamada llamada la la fortaleza de fortaleza de Lutsu. Lutsu. En la En la fortaleza de fortaleza de Lutsu, Lutsu, el el ejército ejército japonés japonés toma las toma las tierras tierras altas altas cerca de cerca de Lutsu Lutsu y y logra logra tomar esa tomar esa fortaleza, fortaleza, en el en el cual cual Rusia, Rusia principalmente, principalmente pensaría en pensaría en traer traer ya ya Asia, Asia, el el mar, mar, el el Japón, Japón en en Asia, Asia, a la a la flota del flota del Báltico. Báltico. El El Báltico Báltico está está en en Europa, Europa, está está entre entre Suecia, Suecia, Finlandia y la Finlandia y la propia propia Rusia. Rusia. Y Y Rusia Rusia los iba los a iba a hacer hacer pasar pasar por, por, evidentemente, evidentemente saliendo del saliendo Mar del del Mar del Norte, Norte, pasar pasar por por Gibraltar, Gibraltar, pasar por pasar el por el Mediterráneo, Mediterráneo, el el Canal de Canal de Suez, Suez, pasar el pasar el Mar Mar Rojo, Rojo, llegar al llegar Mar al Mar Arábico, Arábico, cruzar cruzar por por cerca cerca a a Malaca Malaca y y llegar llegar finalmente finalmente a a, al al Mar Mar del del Japón, Japón, donde donde en en 1905 1905 se se haría haría una una de de las las batallas batallas más más decisivas decisivas de de la la historia historia de de un un país, país, del del Japón, Japón y y de de la la más más impresionante de impresionante la de la historia, historia, que que sería la sería la batalla batalla de de Tsushima, Tsushima, ubicado ubicado entre el entre el Japón Japón y y la la península península de de Corea. Corea. Ahí, en Ahí una en una estrategia estrategia brillante, brillante, Togo, el almirante Togo de Japón, vencería a los rusos con con barcos barcos que que había había comprado comprado a a dos dos estados estados latinoamericanos. latinoamericanos. Uno Uno fue fue a a Chile, Chile, dos dos barcos barcos de de la la Armada Armada de de Chile Chile le le vendió vendió a a Japón, Japón, y y dos dos barcos barcos de de la la República República Argentina. Argentina. Este Este sería sería el el Moreno Moreno y y el el Bernardino Bernardino Rivadavia. Rivadavia. Entonces, Entonces, en la en la batalla y batalla en y en la la guerra guerra ruso-japonesa, ruso-japonesa, tanto tanto barcos barcos chilenos y chilenos y argentinos argentinos combatieron por combatieron el por el Japón Japón y y vencieron vencieron tanto en tanto en Lutsu Lutsu como como sería sería también también en en Tsushima. Tsushima. El El Japón Japón gana a gana a Rusia Rusia la la guerra. guerra. Primer Primer estado estado asiático asiático en en ganarle a un ganarle a un europeo. europeo. Toda Toda Asia Asia celebró el celebró el triunfo del triunfo del Japón, Japón, porque era la porque era la primera primera vez vez de que el de que el Japón Japón o un o un estado estado asiático asiático derrotaba a un derrotaba a un europeo. europeo. Y Y ese ese significó significó para el para el Japón Japón uno de uno de sus sus principales principales logros logros militares a militares la a la fecha, fecha, así así también también la la convicción de convicción que de que Asia, Asia, el el continente, continente, puede puede ganar a ganar Europa a Europa y a y a Occidente. Occidente. Y Y esto en esto en esa esta batalla se batalla se materializó materializó con con
el Tratado de 1905 que ponía fin a la guerra entre Rusia y Japón. Bien, ese ha sido un capítulo de Ángel.